Vamos pues a la segunda de las ponencias de esta sesión, a cargo de Andrés Gascón Cuenca, que es doctor en Derecho, máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional y ahora mismo desempeña la función de técnico superior de investigación dentro del proyecto Prometeo de la Generalitat de Valencia para grupos de investigación de excelencia que dirige la profesora María José Añón. Es director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, adscrita a la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la Universidad de Valencia y secretario adjunto de la publicación Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. Su ponencia lleva por título La negación de los delitos de genocidio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir de la sentencia Perinchek contra Suiza. 35 minutos, estupendo. Gracias. Muchas gracias, profesor Ferrer. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría agradecer tanto al Grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, a la Cátedra de la Cultura Jurídica, como a la sociedad, la oportunidad de poder presentar aquí y poder debatir con todos ustedes parte de la investigación que me encuentro desarrollando en estos últimos meses y que versa sobre la negación de los delitos de genocidio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, sobre todo, el impacto que la sentencia de Perinchek contra Suiza dictada en el año 2015 puede tener en este desarrollo jurisprudencial, por lo que a continuación les expondré, siempre atendiendo al tiempo especificado. Bien, este será el guión que seguiré para la exposición. Perdón, como pueden ver es corto, contiene 3 puntos, porque a mí particularmente lo que me interesa es el debate posterior que esto puede generar. En primer lugar, y de forma muy breve, expondré cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a lo largo de su dilatada jurisprudencia en el que entiende casos sobre la protección o no a la libertad de expresión, ha ido construyendo una serie de estándares de protección que evalúa cada vez que entiende de un caso de este tipo. A su vez, en esta construcción de los estándares de protección, ha ido excluyendo ciertas categorías de lenguaje que no quedan protegidas bajo el artículo 10 del convenio y cómo, a su vez, la negación del holocausto judío entra dentro de estas categorías excluidas. En el segundo apartado, lo que me planteo es si la negación de otros genocidios reciben el mismo tratamiento por parte del tribunal, y de ahí que parta del análisis de la sentencia de Perinchek contra Suiza, que es relativa a la negación del genocidio armenio, y en este sentido analizaré brevemente los 8 estándares que el tribunal utiliza para valorar este caso y al mismo tiempo plantearé las dudas que me genera esta interpretación y la justificación que ofrece el tribunal para separar la realidad del holocausto judío de la negación de otros genocidios. En tercer y último lugar, comentaré la idoneidad o no de prohibir los debates que pretenden replantear hechos históricos dentro del marco de los Estados democráticos de derecho. Bien, a lo largo de su dilatada jurisprudencia respecto de la protección a la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido de forma sistemática que el derecho a la libertad de expresión es un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Ya en el caso de Handishake contra el Reino Unido de 1976, el Tribunal estableció que el derecho a la libertad de expresión es aplicable no solo a la información o a las ideas que son favorablemente recibidas o que se tienen como inofensivas sobre una materia que es indiferente tanto para el Estado como para la sociedad, sino que también protege a aquellas que pueden ofender, que pueden causar shock o que pueden turbar tanto al Estado como a cualquier sector poblacional. Esta idea se repite de forma constante en otros casos en los que decide sobre esta materia, puesto que el tribunal reconoce la importancia del derecho a la libertad de expresión en la materialización de otros derechos también fundamentales. Además, en esta misma sentencia, la sentencia de Handishake contra el Reino Unido, el tribunal establece que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, puesto que es una condición básica para el progreso y el desarrollo de cualquier persona. Esto viene a conferir aún más importancia, puesto que une el derecho a la libertad de expresión con el derecho al desarrollo personal mediante la posibilidad de poder exponer las ideas o las creencias propias.
En el desarrollo de esta protección, el Tribunal, al mismo tiempo, ha desarrollado los derechos y las responsabilidades que vienen conexas con el derecho a la libertad de expresión contenidas en el artículo 10 del convenio y en este desarrollo de las responsabilidades ha ido construyendo las categorías del lenguaje que quedan abstraídas de la protección del artículo 10. Dentro de estas categorías encontramos el discurso del odio, que es una categoría más amplia, de la cual hoy aquí únicamente trataré la negación de los delitos de genocidio y la negación del Holocausto. Así pues, respecto a la negación del Holocausto, el Tribunal afirma que el Holocausto, adquiere la categoría de hecho histórico claramente probado o notorio. Esto es una característica muy relevante, puesto que es utilizada por el Tribunal para no proteger de forma sistemática cualquier tipo de discurso que relativice o niegue los hechos ocurridos durante el Tercer Reich. De acuerdo con esta argumentación jurisprudencial, negar hechos históricos claramente probados no se puede beneficiar de la protección ofrecida por el artículo 10 del convenio. Y, por lo tanto, el Tribunal sustrae esta categoría del debate público. Es decir, un discurso en el que se replantee cuál fue el papel que las SS o que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o el propio Hitler tuvieron en la aniquilación sistemática del pueblo judío no puede ser protegido por la libertad de expresión. Bueno, de esta afirmación nos podemos plantear cuáles son los hechos históricos que están claramente probados o que son notorios. En este sentido, hay que decir que el Tribunal confiere esta categoría al Holocausto y en el apartado siguiente veremos si también considera que otros genocidios son hechos históricos probados o si, por el contrario, son ámbitos de la historia que continúan, ámbitos de la historia abiertos al debate en el foro público. Por lo tanto, podemos ver cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una línea jurisprudencial muy clara respecto de la exclusión de la protección del artículo 10 del convenio de los discursos negacionistas relativos al Tercer Reich, puesto que los califica, como he comentado, de hechos históricos claramente probados. Asimismo, el Tribunal también establece que el nacionalsocialismo es una doctrina totalitaria y, por lo tanto, los discursos negacionistas o revisionistas de hechos históricos claramente probados o notorios de crímenes contra la humanidad están fuera de la protección del artículo 10 en su interpretación conjunta con el artículo 17 del convenio que establece el abuso de derecho. Además, el Tribunal establece que este tipo de conductas van en contra de los valores fundamentales de la Convención, a saber, la justicia o la paz. Esto es lo que me lleva a preguntarme qué sucede con otro tipo de discursos, como les he comentado al inicio de la exposición, que sucede con otro tipo de discursos que lo que plantean es la negación de otros genocidios, como va a ser el caso del armenio. ¿Qué posición adopta el Tribunal ante esta realidad? Bien, a través del análisis de la sentencia de Perinček contra Suiza vamos a comprobar la respuesta que el Tribunal ofrece ante esta realidad y, en el caso de que sea diferente la del Holocausto, que ya les adelanto que lo es, conocer y valorar qué justificaciones aporta el Tribunal para justificar su posición. Bien, el caso de Perinček contra Suiza versa sobre un total de 3 conferencias realizadas por Perinček en Suiza. Es un caso que negando el genocidio armenio. En la sentencia se contienen los extractos de las conferencias. Yo lo que he hecho aquí ha sido extraerles una parte que muestra de forma clara cuál es el tenor general del discurso que Perinček mantuvo en Suiza. Así, Perinček afirmaba que el genocidio armenio es una mentira internacional, producto de los países que él denomina imperialistas, refiriéndose a Estados Unidos y a la Unión Europea, basa sus afirmaciones no únicamente en documentación proveniente de Turquía, sino también de archivos rusos que probarían que el genocidio armenio es una mentira internacional. Además, estos documentos muestran que son las potencias imperialistas de Occidente y la Rusia zarista los responsables de la situación vivida entre árabes y armenios en 1915 y responsabiliza tanto a Inglaterra, a Francia y a la Rusia zarista de querer dividir al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial debido a los intereses económicos y estratégicos que tenían en la zona. Bien, Perinček fue condenado a nivel nacional en Suiza
acude ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este, para valorar el caso, utiliza 8 estándares que, les adelanto ya, no utiliza en los casos en los que valora la negación del Holocausto. Estos 8 estándares de valoración son, en primer lugar, la naturaleza de las afirmaciones de Perínček, en segundo lugar, el contexto en el que se produce la limitación del derecho a la libertad de expresión, el factor histórico-geográfico y el factor tiempo. En tercer lugar, el alcance de las afirmaciones realizadas por Perínček. En cuarto lugar, la existencia de una falta de consenso entre los estados del convenio sobre el castigo de la negación del genocidio armenio. En quinto lugar, si existe una obligatoriedad, de acuerdo con el derecho internacional, de prohibir la negación de los delitos de genocidio. En sexto lugar, valora la metodología utilizada por los tribunales inferiores para llegar a la condena. En séptimo lugar, valora la severidad de la condena impuesta por los tribunales nacionales. Y en octavo lugar, realiza la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto a la vida privada de los armenios. A ver muy brevemente cada uno de los 8 aspectos. En primer lugar, respecto de la naturaleza de las afirmaciones, el tribunal afirma que Perínček no expresa odio o desprecio hacia las víctimas, sino que sus palabras son un alegato en contra de las potencias imperialistas. Por lo tanto, pese a que niega pese a que niega el genocidio armenio, el tribunal entiende que el discurso no va dirigido hacia las víctimas o hacia sus familiares supérstices. En segundo lugar, respecto al contexto en el que se produce la alimentación, el factor geográfico y el factor tiempo, respecto del primero, el tribunal afirma que no existe una conexión entre los hechos sucedidos en Turquía y la realidad suiza. Al no existir esta conexión, el tribunal observa que no hay necesidad de limitar el discurso de Perínček. Esta falta de conexión es alegada por el tribunal para sostener que las afirmaciones no pueden tener un impacto negativo en la sociedad suiza, puesto que los hechos ocurrieron a más de 5.000 kilómetros de distancia. Para, a continuación, a reglón seguido, afirmar que en el caso del Holocausto nos encontramos ante una situación completamente diferente que debe de ser observada de forma invariable como una ideología antidemocrática y antisemita. Bien, yo me pregunto por qué. ¿Por qué la negación del Holocausto es una posición antidemocrática y antisemita y negar el genocidio armenio no lo es? En este sentido, el tribunal no aporta mayor justificación en su sentencia. En segundo lugar, y respecto del factor tiempo, el tribunal afirma que el paso del tiempo, más o menos unos 90 años entre los hechos y las afirmaciones realizadas, hace que haya muy pocos, si no ningún, superviviente del genocidio armenio. Circunstancia utilizada para reafirmar que el impacto del discurso de Perínček en la comunidad armenia, que al tiempo vivía en Suiza, es muy escaso o nulo. Bien, esto me lleva a plantearme que en estos momentos, hace ya 70 años de los hechos acaecidos durante el Tercer Reich, y si cuando alcancemos los 90 años el tribunal va a cambiar su opinión jurisprudencial respecto a esto. Todo hace indicar que no va a ser así, ¿de acuerdo? En tercer lugar, respecto al alcance de las afirmaciones y la posible lesión de derechos de los miembros de la comunidad armenia, el tribunal afirma, repitiendo un poco aquello contenido en el primero de los estándares, que al dirigirse el discurso en contra de las potencias denominadas como imperialistas, el tribunal entiende que las declaraciones no alcanzan el nivel necesario para lesionar los derechos de los armenios que vivieron y sufrieron estos hechos. Y otra vez, a renglón seguido, el tribunal afirma que los únicos casos donde la antigua comisión y el tribunal han aceptado no tener que probar la existencia de un genocidio, es decir, no tener que aportar pruebas específicas de que éste tuvo lugar, es en el caso de la negación del Holocausto judío, que debe de ser observado de forma invariable como una ideología antidemocrática y antisemita especialmente angustiante para las personas interesadas. Bien, esta afirmación debe de ser observada de una forma muy crítica, puesto que seguramente para los familiares de las víctimas o los miembros de la diáspora armenia, aquellos discursos que tienden a negar la situación vivida en Turquía puede ser también especialmente angustiante, seguramente lo será.
En cuarto lugar, respecto a la existencia de una falta de consenso entre los Estados miembros de la Convención, el Tribunal afirma que al no existir un consenso entre estos, no es adecuado prohibir la negación del genocidio armenio. Sin embargo, el Parlamento suizo decidió castigar la negación del genocidio armenio igual que decidió castigar, mediante ley, la negación del Holocausto. Y lo que esta posición del Tribunal me hace que surja la pregunta de si el Tribunal tiene la legitimidad necesaria para interferir en esta decisión. Es decir, para interferir, para interferir en la decisión del Parlamento de castigar la negación del genocidio armenio y no en la del Holocausto. En quinto lugar, respecto de la obligatoriedad de prohibir la negación de los delitos de genocidio de acuerdo con el derecho internacional, en este sentido sí que estoy de acuerdo con la opinión del Tribunal, puesto que, bajo la lectura del artículo 4 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, no existe esta obligación. Es decir, los Estados miembros de la Convención pueden, de forma facultativa, castigar este tipo de delitos, pero no existe tal obligación. El artículo 4 lo deja abierto. En sexto lugar, respecto de la metodología empleada por los tribunales suizos para justificar la condena, el tribunal cuestiona la capacidad del Parlamento suizo para determinar que los hechos sucedidos en Turquía en 1917 constituyen un delito de genocidio y de ahí que se proceda con su castigo. Bien, la pregunta que subyace es ¿quién es el competente para establecer esto? El tribunal únicamente se limita a cuestionar la capacidad del Parlamento sin aportar mayor información o justificación en este sentido. En séptimo lugar, el Tribunal afirma que es excesivo utilizar el derecho penal para castigar la conducta de Perinček. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los castigos respecto a la negación del Holocausto? El artículo 10 del Código Penal español, en su reforma, la reforma realizada en el año 2015, el artículo 130 del Código Penal alemán, la ley Gasot francesa, todos establecen penas privativas de libertad para las personas que nieguen el Holocausto. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esto, no ha dicho nada sobre la excesividad de castigar de forma penal a estas personas. En octavo lugar, y respecto de la ponderación de los derechos entre la libertad de expresión de Perinček y el respeto a la vida privada de los armenios, llega a la conclusión que por la valoración de los 7 estándares anteriores, llega al convencimiento de que la interferencia es excesiva y, por lo tanto, esta no cumple con el estándar de necesidad en una sociedad democrática. Bien, ¿cuáles son los principales problemas que presenta esta decisión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la condena de las doctrinas totalitarias? Bajo mi punto de vista, los argumentos utilizados por el Tribunal para diferenciar entre el Holocausto y el genocidio armenio son muy débiles. No aporta una justificación suficiente en sus afirmaciones para adscribir al Holocausto la categoría de hecho histórico probado y no al genocidio armenio. Los Estados son soberanos para decidir sobre la prohibición o no de las conductas que nieguen los delitos de genocidio sin que haga falta atender a factores geográficos, históricos o de lapso de tiempo. Además, los Estados pueden decidir que son competentes para perseguir aquellos delitos que están en consonancia con el espíritu de la protección universal de los derechos humanos, con el objetivo de defender los derechos de las víctimas de delitos atroces cometidos en masa sin importar el tiempo o el lugar en el que fueron cometidos. Como establece el artículo 4 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y, asimismo, los Estados tienen la libertad para establecer lo que se considera como el debate libre para conjugar el debate libre sobre hechos históricos y el respeto a los derechos de las víctimas y sus descendientes. Además, el Tribunal evita pronunciarse sobre si los hechos acontecidos en Armenia son o no un genocidio y, por lo tanto, esto hace que su argumentación sea todavía más débil. Como he comentado con anterioridad, los Estados que penalizan la negación lo hacen a través del Código Penal o de leyes que establecen penas privativas de libertad. Y, además, la decisión fue tomada por 10 contra 7.
Bien, vistas muy sumarias los problemas que genera el castigo de la negación de los delitos de genocidio, bajo mi punto de vista, este tipo de conductas no deberían de ser castigadas, pero tampoco debería ser castigada la negación del holocausto judío. En ese sentido, habría que diferenciar entre la negación y la justificación de este tipo de delitos de igual forma que realizó el Tribunal Constitucional ya en la sentencia 217/1991 de 11 de noviembre, opinión que repite en otras sentencias, en la que afirma que las dudas, las opiniones o las afirmaciones acerca de la actuación nazi con respecto de los judíos y los campos de concentración, por reprobables o tergiversadas que lo sean, que efectivamente lo son, quedan amparadas tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad ideológica, pues con independencia de la valoración que nosotros les podamos hacer, estas únicamente deben entenderse como lo que son, opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos. La negación de los delitos de genocidio no debería ser considerada una actitud perseguible, puesto que esto nos llevaría a establecer verdades oficiales u objetivas sobre hechos históricos abiertos a debate, aunque peregrinas y ciertamente perversas, únicamente son la exteriorización de opiniones o la comunicación de resultados que podríamos en principio calificar como pseudocientíficos y, por lo tanto, no es tarea del derecho penal castigar las opiniones disidentes o la reprobación de investigaciones que podríamos calificar como inanes. Sin embargo, esto no significa aceptar cualquier tipo de opinión. Las expresiones injuriosas u ultrajantes que no guardan ningún tipo de relación con la idea que se está intentando exponer y, por lo tanto, superfluas al mismo acto comunicativo, no deberían estar protegidas. Los juicios de valor humillantes, despectivos o denigrantes en contra de las víctimas o que tienen por objetivo ensalzar o vanagloriar a sus verdugos no deberían de estar protegidas. Así también, en el momento en el que se utiliza este tipo de discursos para afirmar que los miembros de un determinado colectivo son personas en las que no se puede confiar o que representan una presencia hostil y que, por lo tanto, no podemos convivir con ellos, entonces podríamos estar ante la materialización de una conducta que podría ser relevante desde el punto de vista penal, pero no, en principio, como he comentado, respecto de la simple negación de los delitos de genocidio. Y hasta aquí, muchas gracias.